Bien, hermanos, buenas noches con todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Es muy agradable reunirnos todos los domingos y ver a nuestros hermanos, preguntarles cómo les ha ido de repente en la semana, ¿no? Sé que muchos de nosotros tenemos tantas cosas en la semana, ¿no?, que nos suceden, que quisiéramos desahogarnos con alguien, ¿no? Y qué más con un hermano que conoce a Dios, ¿no? Un hermano que te puede dar un buen consejo, ¿no? Es bonito, siempre es el Señor que tenemos que estar en coinonía con todos nosotros. Bien, hoy día me tocó exponer la palabra del Señor y estaba meditando qué es lo que podría enseñar, y el Señor me mostró este versículo, este pasaje de la Biblia que hemos leído ya, que es 1 Corintios, y digo, vamos a estudiar acerca un poco más del Espíritu Santo, ¿no? Gracias, hermano. El Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Espíritu Santo? O hemos escuchado, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros venimos de un contexto católico, ¿no? Que sí creen en la Trinidad también, pero algunos también han venido de contextos pentecostales, algunos contextos diferentes, ¿no? De repente otros son ateos, ¿no?, que no creen en nada. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, hemos entendido que nuestro Dios es un Dios trino, ¿no? Que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cierto o no? Cierto, yo no le estoy engañando, y esto está en la palabra de Dios y hoy día lo vamos a ver un poco, ¿ya? Hermanos, es cierto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y eso nos han enseñado desde el principio, de repente en nuestro discipulado también, lo que estamos llevando, y hemos visto, ¿no? Y hemos conocido que es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y quizás de repente es lo único que sabemos. Más allá, de repente ya ni idea, ¿no? Pero hoy día vamos a entender. Pero ya hay muchas religiones, hermanos, que catalogan al Espíritu Santo de diferente manera que nosotros lo hacemos, ¿ya? Más que todos los que han venido de un contexto pentecostal, ellos creen que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Y no sé si ahora en las redes sociales podemos ver tantas cosas, hermanos. Usted busca ahí, pone y sale, ¿no? Y vemos cómo hay personas que sacan las chaquetas, ¿no? Y empiezan a lanzar así, ¿no? Y los hermanos se caen, empiezan como a convulsionar. Y otros que dicen que el ataque de risa, no sé, tocan y se empiezan a reír. Y dicen que ellos son llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que ellos tienen el poder del Espíritu Santo y por eso es que pueden hacer todas estas cosas. Cosas que no son ciertas, ¿no? La palabra de Dios no nos habla nada de esto, ¿no? No nos manifiesta nada de estas cosas. Pero lo cierto es, hermanos, que el Espíritu Santo sí está en nosotros, en cada uno de nosotros. Desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso es que Pablo, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Pablo, en este pasaje de la Biblia, en 1 Corintios 6:19, si lo tenemos, decimos amén, hermano, ¿ya? Bien, por eso es que Pablo nos menciona en Corintios, en 1 Corintios 6:19, y nos dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oramos un momento para poder empezar esta enseñanza, ¿sí? Dios bendito, gracias, Señor, te damos en este momento. Permítenos, Señor, entender el propósito el cual el Espíritu Santo vino a nuestras vidas a morar en ellas. Y lo que tú puedes hacer, Señor, a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios bendito, ayúdanos a entender, para que podamos saber, Señor, el poder que tenemos dentro de nosotros y qué es lo que podemos hacer, Señor,
gracias a ti. En el nombre de Jesús te damos, Señor. Amén. Bien, hermanos, Pablo nos hizo recordar algo que Jesús nos estaba diciendo desde hace mucho tiempo, cuando Él estaba en la tierra. Y Él dice, hoy ignoráis. Ustedes están ignorando. Dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, ¿no? Y esto lo está diciendo a las iglesias que están, ¿dónde? En Corintios, ¿no? En Corintios. Y sabemos que la iglesia de Corintios, ya por cultura, sabemos que estas iglesias eran un poco desordenadas, ¿no? En todo lo que hacían. Un poco liberales, pero aún ellos, hermanos, tenían el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. O sea, con este versículo mata que no, que el Espíritu Santo viene después todavía de la conversión, no. La palabra de Dios nos dice que todo cristiano, desde que conoce a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y más adelante lo vamos a ver un poco más, ¿ya? Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos, ahora en este tiempo, desde hace mucho tiempo ha venido, pero he escuchado también que hay muchas iglesias que se llaman evangélicas, que creen que no existe el Espíritu Santo. No sé si han escuchado a los unitarios, que creen que solamente hay un Dios, ¿no? Y que es Jesús. Y otras religiones también que creen estas cosas, ¿no? Que no creen en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que no creen en lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es algo increíble, ¿no? Porque la misma palabra nos habla mucho acerca del Espíritu Santo. Jesús mismo habló acerca del Espíritu Santo cuando Él estaba en la tierra. Él que decía, cuando yo me vaya a venir un consolador, decía. ¿De quién estaban hablando? ¿De otro hombre? No, Él estaba hablando de su Espíritu. Dice, el consolador todavía no puede venir. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Pero cuando yo me vaya, el consolador va a venir. Y hermanos, hay muchas doctrinas acerca del Espíritu Santo que prácticamente están haciendo, como le digo, a los hermanos los están limitando en lo que Dios puede hacer a través del Espíritu Santo. Igual, nosotros estamos así. Si tú no conoces el poder que tiene el Espíritu Santo en la vida de un cristiano, hermanos, te estás limitando en las cosas de Dios, porque no sabes lo que tú tienes dentro. Porque si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, la Biblia nos dice que tienes un poder. O sea, que tú no estás solo, que Dios te ha mandado a alguien para que esté contigo en todo momento. Y que si tú estás pasando aflicciones en tu vida, y que si tú estás pasando pruebas en tu vida, y que si tú dices, pero quiero evangelizar y no puedo, no estás entendiendo que el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, el cual puede actuar, pero si tú le das territorio. Si no lo dejas, va a ser difícil, ¿no? Así que, hermanos, vamos a ver algunas funciones que el Espíritu Santo de Dios nos muestra en nuestra vida, ¿ya? La primera es, el Espíritu Santo convence del pecado. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, buscamos Juan, capítulo 16, ¿sí? Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cuando Él venga, convencerá, ¿qué dice? De pecado al mundo. ¿Qué más? De justicia y de juicio, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí. Y de creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿no? Y esto es muy cierto, hermanos. Es muy cierto lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de un ser humano. Lo primero que hace, si no es inconverso, es que lo convence de que él está en pecado, de que él está viviendo en pecado. Porque si el Espíritu Santo no haría esto en la vida de un ser humano, no habría conversión.
no habría conversión. Nadie se diera cuenta que estás en pecado. ¿Cómo se han convertido ustedes? De diferentes maneras, yo lo sé. De repente yo soy creo cristiano de cuna, no cristiano, sino he conocido la palabra de Dios y llegó un momento en el cual me predicaron el evangelio porque yo no lo sabía, más o menos 14, 15 años creo, y entendí cuál era el evangelio, ¿no? Porque si no me lo explicaba, mire, ¿cuántos años? Y nunca había sabido que yo tenía que entregar mi vida a Cristo. Nunca lo había entendido de esa manera. Cuando yo vine a la iglesia, acá a la espalda iniciaron, me acuerdo que era julio creo, algo así. Están haciendo campañas, iniciando recién. Y yo fui a una de ellas y creo que el pastor Raúl Vargas estaba predicando. Y ahí es donde yo entendí el evangelio. Porque yo iba a la iglesia y yo pensaba que era cristiano. Yo iba a la iglesia con mi mamá, íbamos en diferentes lugares buscando iglesias. Pero cuando llegué a la iglesia, aunque ahora estamos, ¿no? Porque estoy congregando, llegué y es donde yo entendí realmente el evangelio. Es realmente donde yo entendí que tenía que arrepentirme de lo que yo había hecho y que Dios quería darme una nueva vida. Miren cómo se dan cuenta, hermanos, que Dios me convenció, a través del Espíritu Santo me convenció que yo estaba en pecado y que yo tenía que cambiar de rumbo, ¿no? ¿Conocía la palabra de Dios? Sí, conocía, pero aún no entendía. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos ha convencido a cada uno de nosotros para poder aceptarlo a Él. El Espíritu Santo es el encargado, hermanos, que nosotros podamos arrepentirnos. Porque si no, no lo hiciéramos. Ustedes ven el mundo, ¿no? Cómo está patas arriba. Y cada vez está peor. Y esto, hermano, la maldad se va a aumentar en gran sobremanera y la Biblia lo dice. Y ellos hacen lo que quieren, hermano. Pero si el Espíritu Santo no actúa en sus vidas, déjenme decirles que ellos nunca se van a arrepentir. Nunca. ¿Se dan cuenta el propósito del Espíritu Santo que está cumpliendo en esta tierra? Que a todos nosotros nos convenció de que estábamos andando mal y que tenemos que cambiar de rumbo. Es importante lo que el Espíritu Santo de Dios, es muy importante lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Y ahora, al creyente, ¿qué es lo que sucede con el creyente? A nosotros los cristianos también nos convence de pecado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Para que dejemos las cosas que hacemos mal y nos mantengamos en el camino correcto y alineados con Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, que estamos haciendo las cosas mal, para dejarlas de lado y ya no seguir. Y seguir mirando a Cristo. Hermanos, qué importante es lo que el Espíritu Santo Dios hace en nuestra vida y nosotros no nos hemos dado cuenta. Es diferente a la culpabilidad, porque la culpabilidad sí lo pone Satanás. No sé si ustedes alguna vez han cometido algún pecado y se sienten indignos de que Dios los pueda mirar. Eso no es obra del Espíritu Santo, eso es obra de Satanás, que nos hace avergonzarnos delante de Dios. Pero el Espíritu Santo nos muestra estas cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. No para que nos alejemos, sino para que nos acerquemos a Dios. Hay que tratar de diferenciar esto. Satanás nos va a querer, nos culpa, él es el acusador, nos dice la palabra de Dios, y en el momento que tú de repente estás haciendo mal, va a hacer que tú te alejes de él. Eso no es de Dios. Dios quiere que tú te acerques en el momento que de repente has cometido un pecado. Él te hace ver que has cometido el pecado y lo que Dios quiere es que te acerques a Él. No que te voltees y te vayas y que digan, no, bueno, ya cometí el pecado, ya me voy de la iglesia. No, no es así. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y para eso está el Espíritu Santo, para que Él nos haga ver nuestros errores y caminemos alineados
con los mandamientos de Cristo. Hermanos, qué importante es conocer esto. Otro punto que podemos ver acerca del Espíritu Santo que hace en nuestra vida es: el Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación. ¿A cuánto les ha pasado de repente que en algún momento se han sentido que no son hijos de Dios? O de repente que, no son dignos de su salvación, ¿no? ¿O no? ¿Nunca les ha pasado? Uy, de repente no soy cristiano, ¿no? Yo sigo pecando, dicen, ¿no? ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Yo sé que sí. Estas dudas que pone Satanás en nuestra vida, porque son dudas, y que pone Satanás para que nosotros podamos sentirnos de esa manera, que somos indignos de ser hijos de Dios, porque de repente vemos que aún no podemos dejar algo que nos tiene atados a este mundo. Y no vamos a dejar de pecar, hermano. No vamos a dejar de pecar. La palabra en Romanos nos dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. O sea que mientras nosotros estemos en este cuerpo, y es un cuerpo pecaminoso, nunca vamos a dejar pecar. Pero nuestro intento es que nosotros podamos caminar junto con Cristo, mirándolo a Él, tomándose ejemplo, para que todas las cosas que nosotros podamos sentir, nuestra concupiscencia, la podamos ir dejando de lado. Pero el pecado, nosotros anhelamos pecar, porque nuestro cuerpo nos lo pide. ¿O no? ¿O usted es un ser perfecto que ya no peca? Que es mentira, hermano. Es mentira. Todo ser humano peca. Y no va a dejar de hacerlo mientras estemos en el pecado. Pero nosotros intentamos imitar a Cristo, hacer las cosas que Él ha hecho. El único que no pecó fue Cristo cuando vino a la tierra. Nadie más. Nosotros pecamos. Y de repente por esas cosas nos sentimos indignos o no sentimos que no somos hijos de Dios. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a leer. Busquemos en nuestras Biblias. Primera de Juan 4:13. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos todos? Y dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu, dice, ¿no? Y en Romanos, ¿lo hemos encontrado, hermanos? 4:13, ajá. ¿Sí, no? Ya, ahora sí. ¿Qué dice? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu, ¿no? Él es el que da testimonio de que nosotros somos cristianos, hermanos, porque hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué dice Romano? Vamos a Romanos 8:16. Romanos 8:16. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora vamos a esperar, ahí el hermano está buscando. Ya está. Bien, 8:16. Dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, cuando tú tienes esas dudas que no eres cristiano, el Espíritu Santo mismo da testimonio a Dios, a tu espíritu, que eres hijo de Dios. Aunque no nos sintamos indignos, hermano. Aunque nos sintamos que de repente, no, ¿cómo voy a ser un hijo de Dios si a veces cometo errores, ¿no? Pero, hermano, eso no depende de nosotros, sino depende de Dios, porque nos ha sellado. Y ese sello no se va a ir de nuestra vida, hermanos, una vez que nosotros somos salvos. No se va a ir.
No se va a ir. ¿Qué dice? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué a nuestro espíritu? ¿De qué está compuesto el hombre? ¿Qué somos nosotros? Cuerpo, ¿qué más? Alma y espíritu, ¿no? El cuerpo es lo que se ve, lo visible, ¿no? El alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Lo que le llamamos corazón, ¿no? ¿Qué más? Y el espíritu. Y el espíritu, y nuestro espíritu, hermanos, estoy hablando de nuestro espíritu, es el encargado de buscar a Dios. Es el encargado de buscar a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, no dudemos. Si tú has entendido el Evangelio de una manera correcta y te has entregado y has sentido que el Espíritu Santo de Dios ha llegado a tu vida, hermano, déjame decirte que tú eres hijo de Dios y que el Espíritu Santo está en tu vida y que Él nunca más va a salir. Ya no es como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía a morar en una persona solamente por un propósito, ¿no? Y cuando terminaba el propósito, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Se iba. Ahora ya no es así, hermanos. Jesús mismo nos dijo, después de mí vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y que va a morar en ustedes. Hermanos, somos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su vida, es un hijo de Dios. No tenemos por qué dudar. Satanás va a poner tantas dudas en nuestra cabeza. Pero déjame decirte que si has recibido realmente a Jesús como tu Salvador, eres un hijo de Dios. Y eso nos pasa al otro punto, ¿no? Que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Vamos a buscar a nuestras Biblias en Efesios. Efesios. Hoy día vamos a movernos bastante en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, ¿sí? ¿Lo tenemos, verdad? Amén. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención, ¿de qué? De la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermanos. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios hasta que Cristo venga. Hermanos, es el sello que nosotros tenemos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros entendimos el propósito de la salvación en nuestra vida, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, e inmediatamente Cristo nos sella con el Espíritu Santo de Dios. Nos manda a habitar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y no es como otras religiones que dicen que hay un bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que después viene cuando tú tienes que todavía capacitarte más adelante, y de ahí el Espíritu Santo va a venir a ti a morar y se va a manifestar de una manera diferente. Eso no es así. ¿Qué nos dice Efesios? Dice que en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y qué más? Y habiendo, ¿qué dice? Creído en Él. O sea, ¿cuál es el requisito para recibir al Espíritu Santo? Primero, oír la palabra, y después creer en Él. O sea, cuando tú te has convertido,
cuando tú has aceptado a Cristo Jesús en tu vida, es el sello que te pone Cristo en tu corazón. Y esto nos marca, nos diferencia a otros, hermanos. No hay que después, ¿no? No, el Señor ya te marcó con el Espíritu Santo de Dios. Ya eres un hijo de Dios. Y esto no va a cambiar, hermanos. No va a cambiar. No va a cambiar. El Espíritu Santo ya está en ti. El Espíritu Santo de Dios ya está en cada uno de nosotros. Y no necesitamos que alguien venga y nos imponga las manos y que nos tiremos al piso y que empecemos a convulsionar. Esto no existe, hermano. La palabra de Dios es clara. En el momento exacto dice que donde viene el Espíritu Santo de Dios es cuando tú has creído en Él. No hay otra forma, no hay otra manera. Eso es lo que nos dice y nos relata la palabra de Dios, ¿no? Y ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo nos consuela. ¿Qué es lo que dijo Jesús mismo? Vamos a buscar en Juan 14. Juan 14. Versículo 15. Juan 14, versículo 15. Amén. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Hasta el 18, ¿ya? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará por vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué dice primero? Que Él va a mandar a un consolador, ¿no? Después, ¿qué dice? Que mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo estaba morando con ellos, porque estaba Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué pasó cuando Jesús se bautizó? El Espíritu Santo vino, ¿no? Y estaba morando con ellos. Y después dice, estará en, ya no dice con vosotros, dice en vosotros. Hermanos, está en nosotros el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos prometió, es la promesa de Cristo a cada uno de los cristianos, que Él no nos va a dejar solos, hermano. De que nosotros tenemos a alguien que nos va a consolar en todo momento. En el momento que tú estás pasando dificultades, en el momento de repente que tú estás pasando pruebas, en el momento donde de repente un familiar se enferma, un familiar fallece, en ese momento es donde el Espíritu Santo de Dios está consolando a cada cristiano. Él no nos ha dejado solos. ¿Y ustedes por qué creen que le dice esto a los discípulos? Porque Jesús sabía todas las cosas que les iba a pasar. Y vemos más adelante en el libro de Hechos cómo es que los discípulos padecieron por causa de Cristo. Cómo es que Pablo hizo tantas maravillas, ¿no? Pero tantas cosas que le sucedieron a él, naufragios, lo azotaron, lo apedrearon, hermanos. Pero él estaba firme en Cristo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que soportó tanto Pablo? ¿Por qué creen que Esteban, cuando sabía que lo iban a matar, él no retrocedió, sino que siguió con su prédica hasta que lo apedrearon y nunca negó el nombre de Cristo? ¿Por qué creen, hermanos?
Porque el Espíritu Santo en ese momento ya estaba con ellos. Porque el Espíritu Santo ya estaba consolándolos en diferentes pruebas que ellos estaban pasando. Pablo mucho tiempo de su vida pasó en la cárcel. ¿Y qué es lo que hacía? Estaba llorando ahí en la cárcel, ¿no? ¿Qué hacía? Cantaba, alababa a Dios. Porque el Espíritu Santo lo consolaba en todos estos momentos. ¿Y ustedes creen que no lo puede hacer con nosotros? Si nosotros estamos andando correctamente en los caminos de Cristo, déjenme decirles que el Espíritu Santo de Dios está consolando todas nuestras pruebas, todas las cosas que nosotros pasamos, está ahí con nosotros. Y nos va a consolar siempre. Pero tenemos que andar y darle su lugar a Él. No hay otra forma, hermano. No hay otra manera. Tantas cosas que pasaron los apóstoles, ¿no? Por el propósito de que el Evangelio pueda correr. Y el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Yo me pongo a pensar, ¿no? Estando en esos tiempos, de repente yo hubiera dicho no, me regreso, ¿no? Ya no quiero seguir, ¿no? Hermanos, todas las cosas que pasaron no eran pocas, hermano. A Pablo lo botaban de ciudades y lo que él hacía era, se sacudía, dice, ¿no? Y seguía para allá. Y todos los apóstoles hacían lo mismo. Pero lamentablemente nosotros, hermanos, por dificultades que tengamos, a veces nos echamos para atrás. Ya no queremos venir a la iglesia, ¿no? Pero no es así. El Espíritu Santo está para consolarnos a cada uno de nosotros, hermano. Y déjenme decirnos que Él nos da la fortaleza necesaria. Yo me acuerdo cuando una hermana, y fue de gran ejemplo, de verdad, cuando perdió a un hijo, ¿no? Y yo sé que la mayoría lo conoce, la hermanita. Y me causó tanta indignación que la hermana, perdiendo a su hijo, y tenía que salir a misiones, y se fue. Yo dije, ¿qué? Es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un cristiano. Porque la mayoría yo creo que se hubiera quedado a llorar, ¿no? Y esto es lo que hacemos, ¿no? Nos encerramos en nosotros mismos y queremos sentir un poco el dolor, pero la hermana dijo, no, yo quiero servir a mi Dios. Qué gran ejemplo, hermano. Y esto es lo que hacían todos los apóstoles en ese tiempo. Dejaban atrás todo su dolor, hermanos, y seguían a Cristo y seguían para adelante porque el Espíritu Santo estaba acompañándolos en todo momento. En todo momento. Y eso es lo que hace ahora en nosotros, hermanos. No ignoremos, hermanos, que el Espíritu Santo está en nosotros. Él está dentro de nosotros. Y está tratando con cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero lamentablemente no le estamos dando el lugar que Él se merece. Y lo estamos dejando de lado. Otra cosa que hace el Espíritu Santo y es que intercede en nuestras oraciones, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 8:26, ahí nada más, ¿no? Romanos 8:26. (26-27) 8, 26, 27. ¿Tenemos? Amén. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿no? Otra vez habla de Espíritu y también habla del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu, ¿qué dijimos? ¿Qué busca? Es el que busca a Dios, ¿no?
Porque nuestra carne sabemos que busca el pecado y nuestras emociones son volubles, ¿no? La palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón y vano, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Pero el Espíritu, nuestro Espíritu, es el que se encarga de buscar a Dios. Es por eso que habla así, ¿no? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Él sabe cuál es la intención de nuestro espíritu, buscar a Dios, ¿no? Y sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, no como nuestro cuerpo desea, sino como nuestro espíritu desea. ¿Entienden? Es por eso que cuando nosotros pedimos algunas cosas y no se nos cumple, es porque a veces no estamos pidiendo bien, sino que estamos pidiendo mal. A veces queremos tener, Señor, por favor, quiero el carro último modelo, ¿no? Por favor, Señor, y oras con tanto fervor, Señor, pero yo tengo fe que me lo vas a dar, ¿no? Y nunca viene, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tiene fe o no tiene fe? Sino que estás pidiendo mal, hermano. Estás pidiendo mal. Y dice que el que escudriña los corazones sabe las intenciones de nuestro espíritu. Así es que, hermanos, ¿quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Pero cuando las peticiones son correctas, ¿cierto? Porque cuando no son correctas dice que Él discierne ya. Él discierne cuál cosa nos conviene o no a nosotros. Pero cuando tu oración es correcta delante de Dios, déjame decirte que dice la palabra de Dios, gemidos indecibles. Y esto es algo tremendo, ¿no? Es algo que no podemos entender. ¿Por qué? Porque ¿qué es gemir? O sea, ¿cómo es pedir de una manera tremenda? Porque, o sea, Él prácticamente está intercediendo por ti para que Dios pueda cumplirlo. No sé cuántos han pedido de una manera así, ¿no? Señor, por favor, ayúdame. O estás pidiendo por otra persona para que se convierta, ¿no? Y horas y horas y horas y de un momento se convierte. Es porque el Espíritu Santo está intercediendo para que Dios pueda obrar en la vida de esa persona. Cuando nuestras oraciones van correctas, hermanos, delante de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en esa parte. Y no somos nosotros, no es que tengas tanta fe, sino que el Espíritu Santo está escudriñando tu corazón y Él está poniendo las palabras correctas para que Dios pueda orar. A veces nos paramos delante de Él y no sabemos qué decirle, ¿no? A veces no tenemos esa labia como otros sí tienen, ¿no? Y yo he escuchado grandes oradores que oran de una manera, uy, cómo quisiera orar como Él, ¿no? Y empiezan a hablar y esto, que el otro va acá, uy, qué bonito, ¿no? Y los que oran y que los que no saben que de repente a veces orar, a veces nos sale otras palabras por otras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dios no nos va a escuchar? Sí nos escucha, hermanos. Porque Él nos conoce acá y sabe qué es lo que nosotros queremos. Y Él interpreta todas estas cosas, todas las cosas que podemos decir. De repente no sabemos hablar muy bien el español, ¿no? Pero Dios sabe. Porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Qué importante, hermanos. Qué importante es que alguien pueda interceder. No lo hace como otros creen una persona, ¿no? Otros creen que, bueno, María lo puede hacer. La Biblia no menciona eso. Otros creen que el mismo sacerdote o el Papa o santos, alguien puede interceder por nosotros. La mayoría, ¿no? La mayoría ponen sus creencias en alguien que puede interceder por ellos, pero no. La palabra de Dios nos dice que solamente el Espíritu Santo puede interceder por nosotros. Así es que, hermanos, pongamos en el lugar correcto al Espíritu Santo en nuestra vida. Démosle para que Él pueda manejarnos a nosotros. Que Él sea quien nos domine, hermanos. No lo dejemos de lado. No lo dejemos de lado, hermanos. Y otra cosa que
que hace el Espíritu Santo, y es algo muy importante en la vida del cristiano, es que el Espíritu Santo nos enseña su palabra. Usted se ha puesto a pensar, no sé si alguien ha evangelizado a una persona y le has querido enseñar la Biblia y le has enseñado, mira este versículo, y a veces no te entiende, ¿no? Y tú te puedes matar, hablar, mira que esto, que el otro, pero la persona no te entiende. O tú te has puesto a pensar por qué aquellas personas que son inconversas han leído la Biblia y no lo entienden. No entienden el propósito. Lo pueden entender de una manera histórica y he escuchado muchas de esas cosas. Dice que la Biblia es un libro histórico que ahí tiene muchas, o sea, como decir, muchas contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Vamos a buscar nuestras Biblias en Juan 14, 26. Uh-huh. 26. Amén. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es que los inconversos no entienden la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta por qué esas personas que tú les enseñas cosas, te preguntan, oye, ¿por qué es esto? ¿No? Y tú les quieres enseñar y no lo entienden. Porque es el Espíritu Santo que a nosotros nos enseña. Nos hace entender la palabra y nos hace entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en nuestra vida. Que no somos nosotros. Nosotros podemos sentirnos eruditos, ¿no? Y yo sé la palabra de Dios y esto que el otro, pero el mérito acá se lo lleva el Espíritu Santo. En el capítulo 16, más adelante del mismo Juan, que dice en el versículo 13, más adelante nada más, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él y solo Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Y nos guía, dice que, a la verdad. Si nosotros dejamos guiarnos, hermanos, por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la verdad. Y si nosotros de repente en algún momento hemos tenido alguna doctrina incorrecta en nuestra vida, ¿no? No, yo creo esto, y te cierras en eso, pero déjate guiar por el Espíritu Santo para que Él te muestre la verdad. La palabra de Dios nos dice que Él es el que nos muestra la verdad, que el Espíritu Santo es el encargado de que Él nos enseña. Si usted en algún momento de repente, hoy no entiendo la Biblia, ¿no? Analices, hermano, de repente no es cristiano, porque el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos a cada uno de nosotros. Él está dispuesto a enseñarnos a cada uno de nosotros. Y por último, hermano, el Espíritu Santo nos da poder para servirle. Hechos 1:8. Yo sé que este pasaje lo saben la mayoría que tiene ese don de servicio misionero, ¿no? Y hasta lo pueden relatar de memoria. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, todavía no estamos buscando. Vamos a esperar, hermana. ¿Listo? Amén. Dice, pero, ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ¿que dónde más? En Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Esto fue antes de la ascensión de Cristo. Él les dijo, les hizo recordar, ¿no? Él está hablando meses antes, le está hablando del Espíritu Santo, del Consolador, y quizás no lo entendían los discípulos,
y hasta el último creo que no entendían cuál era el propósito de que Cristo vino. Pero cuando Cristo vino a morar en su vida, entendieron todo el propósito. Entendieron porque el Espíritu Santo les enseñaba. Y aparte, ¿qué dice en Hechos? Recibieron el poder. ¿Para qué? Para ser sus testigos. Para poder evangelizar. Para poder trabajar para Él. Hermanos, Él nos da ese poder. Y lo tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese poder para que podamos evangelizar. Para que podamos hablar a otros de Cristo, para poder trabajar para Él, para venir a la iglesia, a levantarnos los domingos. Uy, qué pesado, ¿no? Pero Él nos da ese poder para que nosotros podamos estar sirviendo delante de Él, a través del Espíritu Santo. Todos tenemos ese poder. Absolutamente todos, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, y este es el resultado ya de que uno realmente tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, y es que ha producido frutos en su vida, en su vida. Y vamos a buscar Gálatas 5. Gálatas 5, 22. A medida que uno va creciendo, ¿no? Y va entregando su vida al Espíritu Santo, Dios produce un grupo de cualidades en el carácter del cristiano. Va produciendo, ¿no? Cualidades. Y estas cualidades son al mismo tiempo, hermanos, ¿ah? Porque vamos a ver qué dice Efesios 5, Gálatas 5:22. ¿Sí lo tenemos? Dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿No? Y no dice los frutos, ¿no? Nosotros vemos, no, gozo, paz, amor, son varios, ¿no? No. Nos dice, lo cataloga como el fruto, porque es un conjunto de uno solo, hermano, el cual viene al cristiano cuando el cristiano empieza a darle el sitio que se merece el Espíritu Santo. Todo viene como un paquete en la vida del cristiano, y ese es el resultado de que el cristiano está entregando todo el dominio de su vida al Espíritu Santo. Hermanos, es importante porque el Espíritu Santo empieza a dominar nuestra mente, empieza a dominar nuestro andar, empieza a dominar todas nuestras emociones, porque todas estas son emociones que Él produce en nosotros, ¿cierto? Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno empieza a andar correctamente, agarrado de la mano de Cristo, mirando la meta a la cual debemos llegar. Hermanos, en conclusión, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya conocemos lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nuestra vida, sabemos el poder que tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Vamos a seguir andando por nuestro camino como nos parece? ¿O vamos a dejar que Él domine cada una de nuestras vidas? Yo creo que la segunda opción sería la correcta, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo domine cada uno de nuestras vidas. Dejar que Él empiece a obrar. Es la única manera, hermanos, dándole el espacio que se merece en nuestra vida, para que Él pueda hacer lo que Él quiere. ¿Oramos? Padre bendito, gracias, Señor. Tenemos las arras, Señor, que es el Espíritu Santo, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, Dios mío, a poder dar el sitio que se merece en nuestras vidas, Señor. Somos su templo, mi Dios, del Espíritu Santo. Y muchas veces hemos estado ignorando, Señor, todas las cosas que Él puede hacer a través de nosotros, Señor. Pero en este momento, ayúdanos para que podamos darle el espacio que se merece, Señor, en nuestra vida. Y que pueda dominar, Señor, que pueda dominarnos.
dejar que Él trabaje y que obre en nosotros. Perdónanos, Señor, y no lo hemos dado, Señor, el espacio que se merece, Señor, en nuestra vida. Y ayúdanos desde este momento a poder, Señor, darle, Señor, y que Él domine, Señor, cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por mis hermanos que han entendido el mensaje también. Y ayúdalo, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga.